Estamos en el tema referido a la percepción, el conflicto y la frustración. Vamos a tratar de acelerar el avance. Hemos tenido algunos días que nos han limitado el avance, entonces vamos a tratar de acelerar. Recordar simplemente que hablar de conflicto es hablar de percepción. ¿Por qué? Porque la percepción, como ya les había indicado, es una representación que cada individuo hace de la realidad. Y aquí surge el problema. La representación que cada uno hace es diferente, o por lo menos tiene ciertas divergencias, o no todos van a tener la misma percepción. Entonces, a partir de ahí, surge el conflicto, y como lo vamos a ver a continuación. Percibir no es simplemente el hecho de que nuestros sentidos capten información del entorno, sino que es la interpretación que le damos a esa información que se está captando. Lastimosamente, la percepción también se ve afectada. ¿Por qué? Por la poca capacidad que todos los seres humanos tenemos para almacenar, para analizar, para evaluar esa información. Además que, como les había indicado aquí, el historial del individuo, la experiencia negativa o positiva en alguna situación con alguna persona o algún objeto va a incidir directamente en cómo percibamos una realidad. Habíamos visto también que hay otros factores que inciden en cómo percibimos el mundo. Algunos factores referidos a la atención que les proporcionamos. Había manejado el ejemplo de el conducir un auto. Al conducir un auto percibimos lo que nos interesa: la calle, el carril contrario, si es que son de 2 carriles, si hay personas que posiblemente van a cruzar la calle, las señales de tránsito y demás. Pero no vamos a percibir todo lo que está en la realidad. Noten ahí la atención, la necesidad. En este caso les daba un ejemplo y, por ejemplo, muchos de ustedes dirán, me estoy formando para aprender. Otros dirán, no, quiero formarme y mi objetivo es obtener un título que me certifique que soy profesional en cierta área. Noten que en función a la necesidad, la percepción va a ser distinta. Hay otros factores, habíamos visto el factor de la situación, factores situados en el blanco, y aquí es donde los de marketing aprovechan bastante. La idea es captar esa percepción de los individuos en función a la intensidad, tamaño del estímulo, a cuán cambiante sea y a la repetición. Habíamos visto algunos ejemplos. Y también algunos factores internos. Pero ahora sí, concentrémonos ya continuando con el avance, en las distorsiones de la percepción. Como les decía, los conflictos surgen de las diferencias que existen en la percepción de una realidad. Esas diferencias surgen o pueden estar afectadas por alguno de estos factores que también vamos a analizar a continuación. Uno, tenemos la percepción selectiva. En pocas palabras, percibo lo que yo quiero y como yo lo quiero. Eso es la percepción selectiva. Por ejemplo, les comentaba en la última clase una fiesta, un concierto, y una persona que ha tenido una mala experiencia en esos acontecimientos, ¿qué va a indicar? ¿No? Esas actividades no son buenas, generan violencia y demás.
Entonces, esa es su percepción y siempre la va a percibir así, siempre las va a percibir como malas, no como una actividad que posiblemente va a provocar que algunas personas pierdan o se desestresen, socialicen, rían un poco. Entonces, ahí yo percibo lo que yo quiero, aunque esté equivocado, lastimosamente. Ese es el problema. Entonces, a partir de esto surgen muchos problemas. Voy a percibir que cierta persona, por ejemplo, el gerente, hablando de una empresa, es malo, es corrupto, trata mal a las personas, cuando esto no puede ser así. Puede ser que con la persona que tiene esa percepción ha tenido algún roce, algún malentendido, pero no ha sido a nivel general. Entonces, observen, es un primer factor que incide en tener una percepción equivocada. Ahora vemos otro factor que incide negativamente en la percepción, lo que técnicamente se denomina efecto de halo. En pocas palabras, implica en que al denotar, al percibir ciertas características irregulares, si se podría decir, en un individuo, y que generalmente o que erróneamente se las ha apropiado a personas con carácter negativo, se generaliza esto. Doy el ejemplo para que me entienda. Vemos a un individuo que está tatuado, aquí tengo una imagen, y lastimosamente tenemos una percepción equivocada de decir, esa persona debe ser, perdón que utilice este lenguaje, un malandrín, debe ser una persona floja, debe ser formar parte de un grupo irregular. Eso es erróneo, pero muchos tienen esa percepción. Cuando vemos que grandes médicos, deportistas, profesionales de toda área tienen un tatuaje. Entonces, miren cómo, como les decía, una característica ha sido percibida de forma irregular y hace que todo se perciba de esa forma. A eso llamamos efecto de halo. Y sin duda esto incide en la percepción equivocada que tenemos. Nuevamente remitiéndome al ejemplo de personas con tatuajes. Generalizamos que son personas malas cuando esto no es cierto. La proyección. Otro factor que incide negativamente en la percepción. Implica en atribuir características propias a otras personas. Por ejemplo, yo veo que un amigo, una amiga se comporta igual que yo, relativamente igual, podríamos decir. Entonces ya proyectamos que esa persona es igual a nosotros y que va a tener los mismos gustos, las mismas preferencias, cuando esto puede o no ser cierto. Y a partir de ella surge el problema a partir de la percepción. Si en algún momento esa persona a quienes hemos proyectado nuestra personalidad se comporta de otra manera, entonces ya surge el conflicto por la percepción. Entonces, otro error que lleva a una percepción equivocada es la proyección. Es decir, proyectar nuestra personalidad en otros, cuando los otros no necesariamente van a tener el mismo comportamiento, personalidad y demás. Otro factor que lleva a percepciones equivocadas, los estereotipos. Este factor se vincula con rasgos culturales. Ejemplo, observamos a personas que son del Asia Oriental, países como China, Japón, Corea y demás, y muchas veces
tenemos la percepción errónea, y van a disculpar que hable así, que todos los japoneses, que todas aquellas personas con esos rasgos saben karate. Estoy poniendo un ejemplo muy básico, muy vago, pero para que me entiendan. Muchos generalizan aquello, cuando no es así. Entonces, ahí surge otro problema con el estereotipo, o lo que antes sucedía, porque pensaban que eran personas que venían del área rural. Muchos erróneamente pensaban que eran menos productivos, cuando es totalmente falso aquello. Entonces, miren, a través de los estereotipos que negativamente formamos, también hay una percepción errónea de la realidad. Y lo mismo sucede en el ámbito laboral, lastimosamente. Y el efecto de contraste. ¿En qué consiste esto? Comparamos, o al comparar personas, pueden ser que las dos personas tengan un defecto o una virtud en el mismo nivel y que sea diferente al de otras personas. Pero al compararlos, y si hay una pequeña diferencia, indicamos que una persona es mejor que la otra. Para que me entiendan, y voy a dar el ejemplo, si no, no me van a entender qué es el efecto de contraste. Es un poquito complicado. Aquí en las imágenes tenemos a dos expresidentes de Estados Unidos. El de la izquierda es Richard Nixon y el de la derecha es John Kennedy. Deben conocer, había una unidad educativa con el nombre de John Kennedy. Ambos eran políticos y ambos cometieron muchos errores. Ambos, sí. Kennedy, por ejemplo, empezó la tan controversial guerra de Vietnam, donde murieron muchos soldados americanos y vietnamitas, obviamente. Pero, mire, pese a que ambos tenían defectos en sus mandatos, Nixon había cometido muchos más errores. A él ha renunciado, creo que fue el único presidente de Estados Unidos que renunció al cargo. Renunció por eso, por tantos escándalos. Y observe, ambos tenían errores. Pero ¿cuál fue el que cometió más errores? Richard Nixon. Entonces, por ese hecho, a Kennedy lo consideraban mejor. Entonces, ese es el efecto de contraste. Podemos encontrar dos personas con errores, en este caso con defectos, pero juzgamos bien o juzgamos mal aquel que tenga más o menos defectos, o más o menos virtudes. Entonces, eso es un efecto de contraste. Cuando al final digo, los dos son o fueron malos gobernantes. Entonces, observen, tenemos ahí lo que es el efecto de contraste. Bien, entonces todo aquello que he comentado afecta la percepción que nosotros como individuos tenemos. Y a partir de ahí surgen los conflictos. Surgen los conflictos. Bien, hablemos de otro factor que está vinculado con el hecho de tener una percepción equivocada. La disonancia cognitiva o cognoscitiva también. Con seguridad, quizá algunos han estudiado esto. ¿Qué implica esto? Para que me entiendan, cuando surge la disonancia cognoscitiva o cognitiva, se presenta que yo tengo una percepción determinada de una situación, de un objeto, de una persona, pero cuando ya actúo sobre ese objeto, situación o persona, actúo contrariamente a la percepción que tengo. Es decir, percibo algo de cierta forma, pero actúo con ese algo de otra forma. Entonces, a eso se llama disonancia cognitiva o cognoscitiva.
Para que me entiendan también, voy a dar un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo del cigarrillo. Vamos a ver 3 situaciones. La primera situación, donde surge la disonancia cognitiva. Yo sé, como persona, que el fumar es malo para la salud. Lo sé, por estudios, publicidad y demás. Esa es la percepción que tengo. Pero ¿cuál es la acción? Sigo fumando. Entonces, mire, percibo que el cigarrillo es malo, pero lo sigo haciendo. Eso hablando de algunas personas. Entonces, mire, percibo que es malo, pero sigo fumando, pese a que es malo. Entonces, ahí surge la disonancia cognitiva. Y esto lleva muchas veces a que existan conflictos, lastimosamente. Bueno, otra situación donde no existiría disonancia, es decir, no existiría disonancia, sería todo como aquí indica consonante, o existiría consonancia, se presentaría cuando yo percibo que fumar es malo y no lo hago. Es decir, hay relación entre mi percepción, sé que es malo, y mis acciones. Sé que es malo y por eso no fumo. O simplemente porque no me gusta. Hay relación. Y una relación irrelevante ya se presentaría cuando hay 2 situaciones que son totalmente no correlacionadas. Aquí, por ejemplo, yo considero que fumar es malo, pero me gusta pasear. Noten, las 2 situaciones no tienen ninguna correlación, para nada. Esa es una relación irrelevante. Esto no genera conflictos para nada. Lo que va a generar posibles conflictos es que se presente la disonancia cognitiva. Ahora vamos a ver qué hace el ser humano cuando se presenta la disonancia cognitiva. Es decir, me encuentro ante esa situación de que pienso que fumar, pienso que beber hace mal, hace daño a la salud, pero lo hago. 3 posibles reacciones del ser humano. Primero, puede tratar de reducir la disonancia cambiando sus convicciones para sintonizarlas a la realidad. En pocas palabras y para que me entienda. Cambio mi percepción. Es decir, bueno, antes creía que el cigarrillo era malo. Ahora digo, no es malo. ¿Por qué? Porque me ayuda quizá a desestresarme, a relajarme, y por eso fumo. Note, he cambiado la percepción para ajustarla a las acciones. Esa es una primera acción. Y si ustedes consultan a personas, por ejemplo, que fuman mucho, les van a decir aquello. Fumo porque me provoca o genera relajación en mí después de una ardua jornada laboral. Entonces, miren, ha cambiado su percepción para ajustarla a sus acciones. Pero, ¿cómo operan otros seres humanos? Y aquí vemos las protestas de algunos individuos. Puede tratar de reducir la disonancia cambiando la realidad externa para adoptarla a sus cogniciones personales. Sigo percibiendo que el cigarrillo es malo. Entonces, como ya no quiero fumar y sé que es malo fumar, puedo protestar y decir, no, que ya no vendan cigarrillos. Estoy cambiando la realidad, las acciones. O en todo caso decir, por ejemplo, ahora hay cigarrillos electrónicos que relativamente son menos dañinos. Voy a adquirir, comprar un cigarrillo electrónico. Note, mi percepción sigue siendo la misma, pero estoy cambiando mis acciones para que se ajusten a la percepción. O simplemente aquí
voy a dejar de tomar, de fumar o tomar o libar licores en todo caso. Y por último, si no se puede alterar ni las convicciones personales ni la realidad, como aquí se indica, las personas conviven con el conflicto. Es decir, un individuo va a saber que es malo fumar. Un individuo sabe que es malo beber, pero lo sigue haciendo. Sabe que no puede cambiar ni su percepción ni sus acciones. Entonces, miren, aquí hemos hecho un estudio del comportamiento humano, obviamente de forma genérica, en función a la disonancia cognitiva. Bueno, veamos otro elemento que se vincula a la percepción, lo que se denomina atribución. La atribución, aquí tenemos todo un fundamento teórico, pero para que me entiendan, la atribución consiste en generalizar la percepción de uno o varios individuos. Estoy generalizando, estoy atribuyendo características. A eso se llama atribución, en pocas palabras. Lógicamente, si hablamos técnicamente, hay una infinidad de fundamentación teórica que literalmente a nosotros no nos interesa, no estamos o no van a ser ustedes expertos en psicología. Esto es una parte de la administración. Entonces, a eso llamamos atribución. ¿De qué va a depender las características que yo le otorgue a un individuo o a un grupo de individuos? Va a depender de cómo se comporte el individuo en una misma situación o en varias situaciones. Esto lo puedo registrar aquí, perdón. Para indicar esto. La atribución o características que un individuo le asigna a otro dependerá de su comportamiento al enfrentar, para ser más correctos, al enfrentar varias veces una misma y diferentes situaciones. Eso es lo que nosotros llamamos atribución. Y la atribución va a depender mucho de aquello, reitero. Un momentito, por favor. Aquí un pequeño inconveniente. Bien. ¿A qué me voy? Hablamos aquí de tres factores: diferenciación, consenso y coherencia. La diferenciación va a surgir cuando la persona, al individuo que yo le voy a asignar ciertas características desde mi perspectiva, va a tener diferentes comportamientos en diferentes situaciones. Aquí va a ser difícil que yo le asigne un conjunto de características. En cambio, cuando hay consenso, es decir, si ante una misma situación la persona se comporta de la misma manera, ahí para mí va a ser fácil asignarles ciertas características. Por ejemplo, tengo un amigo, voy
continuamente a fiestas con él o continuamente a observar, digamos, un partido de fútbol o de fútbol de salón. Si todas las veces él va a tener el mismo comportamiento en la misma actividad, entonces me va a ser fácil asignarle características. Si siempre se comporta serio, aburrido, entonces le diré, tú eres una persona seria, aburrida, seguramente neurótica y demás. Si siempre está alegre, siempre va a gritar, digamos, en un partido, entonces le diré, tú eres una persona eufórica y demás. Y la coherencia. Aquí también es importante observar si el comportamiento de un individuo es coherente con una situación. Y aquí es importante también analizar cómo se comporta para poder o no otorgarles características. ¿A qué me voy? Si la persona, supongamos que es alegre, se puede comportar alegre en una pequeña reunión, en una actividad deportiva. Pero si asistimos a un velorio, por ejemplo, y él está alegre, entonces, miren, podemos observar que esa persona no tiene una coherencia respecto a la situación, donde en un velorio, recuerden, generalmente todos estamos tristes o callados al menos. Entonces, si el comportamiento de ese individuo no tiene coherencia con una situación que requiere un cambio de comportamiento, ya también podemos indicar que quizá ese individuo tiene cierto problema emocional. Entonces, miren cómo sucede el atribuir características a un individuo en función a su comportamiento en varias situaciones. Y lo mismo va a pasar en un ámbito laboral. Si la persona, el trabajador, se va a comportar de forma seria en todas las situaciones, llega a un consenso de su comportamiento. Si el trabajador es alegre, pero cuando necesita estar serio, y eso sucede en cualquier ámbito laboral, o por lo menos actuar con seriedad, con responsabilidad, entonces voy a indicar ese trabajador es coherente en su comportamiento. Pero si voy a encontrar que un trabajador muestra una actitud totalmente, podríamos decir, errónea, está jugando en el trabajo y dañando los equipos, afectando a sus colegas, obviamente voy a tener una percepción errónea de él. Entonces vemos aquí cómo se relaciona esta atribución con la percepción. Bueno, para acabar el punto de la percepción, tenemos los paradigmas. Paradigma, y esto lo van a tratar bastante en su formación académica, gradual, posgradual. Es una forma de pensar. Eso es un paradigma. Ejemplo. Estén estudiando Administración General 1. Paradigma al inicio del siglo XX en administración, producción en masa. Henry Ford, ¿verdad? Producía en masa. Todas las empresas siguieron ese paradigma. Hay que producir en masa y acomodamos nuestros productos. Sabemos, ya vemos cómo venderlos. Paradigma actual de la administración. La gestión de relaciones con el cliente a través de redes sociales. Comercio electrónico, comercialización a través de redes sociales e internet. ¿Cómo va cambiando la forma de pensar? En este caso, ¿cómo administrar? Eso es un paradigma. También podemos indicar que ese paradigma establece un conjunto de reglas, establece fronteras entre lo que es correcto e incorrecto, lo que es falso y verdadero. Esto lo vemos bastante en un ámbito laboral, en cualquiera. En todo ámbito laboral
hay un paradigma. En un ámbito académico también hay un paradigma. ¿Por qué? Porque cualquier trabajo, no importa que sea una pequeña tienda del barrio, ya se constituye en una actividad estructurada. El hecho de educarse también es una actividad estructurada. Ejemplo. Tenemos una regla. Las clases inician 18:30. Otros colegas, ¿qué hacen? Establecen inclusive quien no ingresa a esa hora, ya no se le deja ingresar a clases. Otros son más tolerantes. Entonces, miren, ahí vemos un paradigma. Más en un ámbito laboral. Hora de ingreso, 8 de la mañana. Si hay retraso, ya hay un descuento. Entonces, miren, ahí tenemos un paradigma. ¿Por qué estudiamos esto en percepción? Porque las personas podemos ver estos paradigmas como negativos o positivos. Y a partir de ello surge el conflicto. Un paradigma es común a toda actividad estructurada, es un conjunto de reglas. Son útiles y funcionan como filtros. ¿A qué se refiere esto? Tengo mi empresa y sucede que una persona, Pedro Perales, pongámosle, es un nombre inventado, continuamente llega tarde, no ingresa a las 8 en punto, que es el horario habitual. Ya me permite filtrar, eso se llama filtrar, escoger que Pedro Perales es impuntual y ya me permite percibir a esa persona como, perdón que hable así, puede ser floja, puede ser una persona con muy poca responsabilidad, irresponsable. Entonces, miren, los paradigmas también nos sirven para lograr una percepción de los individuos. Ahora, se pueden convertir en males terminales debido a la certidumbre. Aquí les doy un ejemplo en el ámbito académico. Colegas que siempre están dictando la misma materia, nunca cambian los exámenes. ¿Qué pasa? Nunca cambian exámenes, nunca cambian trabajos. Estudiantes que llegan a cursar ya saben qué trabajo tienen que realizar, inclusive llegan a copiar otros trabajos. Ya tienen certidumbre. Entonces, miren, tampoco es tan positivo el hecho de un paradigma. En una empresa, por ejemplo, para alterar esto positivamente, cambiar los horarios de ingreso, por ejemplo. Un cierto periodo, digamos, indicar van a entrar 8 de la mañana. Otro van a ingresar 7:30, pero van a salir más temprano. Durante otro periodo, un mes, van a ingresar 8:30, pero van a salir más tarde. Entonces, miren, así se rompe el paradigma. Se va a quitar esa certidumbre. Se va a lograr inclusive que el trabajo no sea tan mecánico. Entonces, miren, o por ejemplo, yo aquí asesoro a un amigo que tiene su empresa y él logra aquello. Tiene sucursales en su negocio. Entonces, hace que el personal rote. Y no es una rotación fija, sino él mismo va haciendo que sea variable. Para que el personal no se acostumbre, no se aburra. Entonces, miren, así rompemos un paradigma. Otras características, los paradigmas son creados por personas extrañas, exigen una visión futurista. Las personas tienen el poder de cambiar sus paradigmas, es decir, su forma de pensar, y como les indicaba, no son estáticos. Como les decía, actualmente la teoría administrativa gestión de relaciones con el cliente a través de redes sociales. Publicidad. Ahora casi
nadie le presta atención a la publicidad en televisión. Estamos en el celular, aparece en publicidad, nos bombardean de publicidad. Entonces, miren cómo ha cambiado el paradigma. Y no va a ser lo mismo de aquí a 5 o 10 años. Va a cambiar. Va a cambiar esa forma de pensar o de actuar. Entonces, como hemos visto, esas reglas que establece un paradigma también van a generar un conflicto, sin duda alguna. Bueno, entonces, una mala percepción, una percepción selectiva, el hecho de atribuir nuestras características a otras personas de manera equivocada, el efecto de utilizar estereotipos y demás, van a surgir o van a provocar que surja un conflicto. Por eso es que hemos estudiado antes la percepción. Bueno, ¿qué es un conflicto? Es una reacción psicológica y conductual a la percepción de que otra persona nos impide lograr una meta, privándonos del derecho a comportarnos de una manera particular, violando nuestras expectativas de una relación. El conflicto no solamente va a surgir a partir de la percepción. Lógicamente, la percepción es el mayor detonante para cualquier conflicto. Aquí está, aquí se expresa la percepción, en las expectativas. Pero también el conflicto va a surgir de otros aspectos. Vamos a ver a continuación, o ante todo después de ciertas presentaciones, que por ejemplo, la escasez de recursos, una ambigüedad administrativa van a generar conflictos, ante todo en un ámbito laboral. Bien. Vamos a ver primero los diversos tipos de conflictos, de manera rápida. El conflicto no siempre va a ser negativo. Muchos dirán, wow, todo conflicto va a llevar a mayores problemas. No es así. Desde una óptica general podemos clasificar al conflicto en disfuncional, es decir, que sí va a generar mayores consecuencias negativas, inclusive actos violentos. Hablando de un ámbito empresarial, que la empresa se ve afectada a nivel de imagen corporativa. Esto es lo que vamos a ver a continuación, pero también hay conflictos funcionales. Y sucede, ¿verdad? Ustedes, con seguridad, tienen alguna persona con la que alguna vez tuvieron un conflicto. Por lo general, y lo correcto sería que ese conflicto logre que un individuo se esfuerce, obviamente positivamente, a nivel académico, a nivel deportivo, para superar a aquella persona con la que ha tenido un conflicto. Ahí vemos un conflicto funcional que favorezca a ambas partes a que se esfuercen más, a que sean más productivas, a que traten de vencer a su parte rival, pero obviamente de una forma positiva. Ahí vemos un conflicto funcional. En un ámbito laboral, como administradores, debemos lograr que todo conflicto se constituya en un conflicto funcional. Ese es nuestro objetivo. Bien, tenemos niveles de gravedad del conflicto. 3 vamos a encontrar. Un conflicto percibido. ¿Qué implica este conflicto? Yo sé que un trabajador, un colega, una persona, no me agrada por X o Z motivos. No vamos a hablar de los motivos. Y el sentimiento es recíproco. A la otra persona
yo sé que no le agrado, pero no expresamos aquello, no lo expresamos. Ya si lo expresáramos con un simple gesto, con un insulto, ahí ya surgiría los conflictos que vamos a ver a continuación. Pero si yo sé que tengo el conflicto y esa persona también, pero no lo expresamos, no hacemos que se divulgue el conflicto, aún se constituye en un conflicto percibido. Como dicen, existe en potencia, pero no lo estamos expresando. Pero sucede que una de las partes en conflicto, y no solamente individuos, pueden ser grupos, ha detonado el conflicto. Una expresión es suficiente. Me río de otra persona con la que tengo el conflicto y ya es un detonante. La insulto también. Peor si tengo una discusión y demás. Ahí ya surge el conflicto experimentado. Ahora, el conflicto experimentado podría decirse que es una primera parte de un conflicto que todos ya conocen. Es decir, ya lo he insultado a mi enemigo, entonces él también me ha insultado. Entonces ya empieza el conflicto, ya todos conocen. En un ámbito laboral todos indican, miren, hay discusión entre dos personas. Se odian esas dos personas, esos dos colegas. Bueno, ahí llegamos a un conflicto experimentado. ¿Por qué es experimentado? Aquí no hay un daño a los, un daño colateral, para que me entiendan. O a personas ajenas al conflicto. Ese es un conflicto experimentado. Solo hay daño entre las personas en conflicto. Puede ser hasta violencia, pero solo es entre ellas. Ahora, lo que se debe evitar en todo ámbito académico laboral es este: conflicto manifiesto. Aquí ya el conflicto, como indica la diapositiva, es abierto. Si bien todos lo conocen, ya tiene efecto en los demás. El conflicto ya tiene efecto en los demás. En una empresa, siempre en toda empresa hay conflictos. No se quiere llegar a esto. ¿Por qué? Porque ya los trabajadores se pueden poner de parte de un individuo o del otro. Y eso puede provocar que haya más conflictos, puede provocar que la empresa no tenga un buen funcionamiento. Entonces, observen, no se quiere llegar a esta parte y no se debe llegar. Es decir, si hay un conflicto, que se quede entre las partes en cuestión y no se afecte a los demás. Desde otra perspectiva, a los conflictos también los podemos clasificar según su magnitud. Y aquí encontramos un conflicto intergrupal, interpersonal e individual. Lógicamente ya las denominaciones de los conflictos nos indican de qué trata cada uno de ellos. Conflicto intergrupal, ya hablando desde la perspectiva empresarial, el conflicto entre dos o más grupos o equipos de personas, entre dos o más departamentos. Ese es un conflicto intergrupal. Bueno, vamos a ver después los motivos que pueden generar este conflicto. Pero para que me entiendan, ese es un conflicto intergrupal. En el ámbito deportivo vemos mucho esto. Equipos de fútbol, baloncesto y demás son equipos, grupos de personas que tienen conflictos. Tenemos el conflicto individual o interpersonal, perdón. Yo, como individuo, tengo un conflicto con
otro individuo. El conflicto es solo entre individuos, no entre grupos, sino individuos, una y otra persona. Y el conflicto individual, el conflicto que uno tiene consigo mismo. Es decir, puede ser esto vinculado a la percepción. Recuerden, la disonancia cognitiva de la que les hablaba. Sé que fumar es malo, pero me gusta hacerlo. Y hay un conflicto individual. Bien, entonces hemos visto los tipos de conflicto. Obviamente desde una perspectiva general, no quiero profundizar en la tipología, no es de nuestra relevancia. Pero vamos a esto. ¿Qué genera un conflicto y ante todo en un ámbito empresarial? ¿Qué es lo que provoca? Primero, la diferenciación. Y aquí ya encontramos la percepción. Lo que un trabajador percibe, un trabajador puede decir, el dueño, el propietario es malo, el administrador es malo, no va a coincidir con la percepción de otro empleado, que puede decir, el dueño, el administrador es muy bueno, nos paga bien o justamente, nos exige, pero a un nivel acorde, tolerable. Entonces, miren, hay esas percepciones en cualquier ámbito laboral y de ahí surge el conflicto. Una parte va a defender su percepción, la otra parte también. Entonces, miren, la diferenciación o la percepción. Primera condición que antecede un conflicto. Pero no solamente se va a limitar ahí. Los recursos limitados. En las empresas se percibe mucho esto. Bueno, por una parte, surge que yo como unidad necesito más personal o necesito un incremento salarial. Las otras unidades van a pedir lo mismo. Nunca uno va a decir, bueno, yo me estoy conforme. Lastimosamente, los recursos monetarios son limitados. Por eso es que ustedes van a estudiar finanzas, la gestión del dinero. Entonces, no puedo yo complacer a todos, como administrador, como gerente, como propietario. Y a partir de ahí va a surgir el conflicto. Ahora, también aquí incide la percepción. ¿Por qué me dirá? Puede ser que yo, como empleado, tenga acorde ropa de trabajo, un equipo de computación que si bien no es moderno, sirve, funciona bien, y veo que a otro colega le dan un mejor equipo. Ahí ya puede surgir un conflicto. Pero puede suceder que al otro colega le están renovando un equipo que antes no funcionaba ya para nada. Entonces, vean cómo la percepción es el detonante de casi todos los conflictos. Vean cómo la percepción también se va a vincular a los recursos. Lógicamente, yo voy a percibir, yo necesito más que el otro colega, que la otra unidad. La otra unidad va a decir lo mismo. Yo también necesito más. Todos van a percibir que necesita más y a partir de ello surge el conflicto. La interdependencia de actividades. Bueno, esto no está tan vinculado con la percepción y es otro problema. Interdependencia quiere decir que dependo de otros para realizar mis actividades. Y en las empresas esto es un pan de cada día. Doy el ejemplo de una empresa pública, una institución pública. En las instituciones públicas hay un encargado de compras. Las compras deben seguir un procedimiento regulado por las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios.
todo bien que se va a comprar tiene que incluirse en el POA. Entonces, observa. Sucede que ya me ha autorizado, me han aprobado mi POA, que me van a comprar nuevos equipos de computación. Yo no me voy a encargar de eso. Como les dije, hay una unidad, va a depender la denominación de la entidad, pero que se va a encargar de comprar esos equipos de computación. Note, yo no puedo trabajar hasta que no tenga esos nuevos equipos de computación. Vean, dependo de la unidad de compras o de adquisiciones para tener mis equipos de computación, pese a que ya tengo el presupuesto para ello. Yo no puedo ir y decir, yo personalmente voy a comprar. No, hay una unidad que se encarga. Entonces, vean, hay un ejemplo claro de la dependencia. Si esa unidad de adquisiciones, que tampoco es un proceso rápido, es arduo, hay que obedecer ciertas normativas. La alcaldía, por ejemplo, está sufriendo con respecto a la canasta estudiantil del desayuno escolar por ese hecho. No es fácil comprar un artículo, hay una secuencia, hay que colgar la convocatoria al SICOES y demás. Hablar de eso es hablar de administración pública. Entonces no es fácil. Y ahí vemos el problema. De la actividad de una unidad va a depender la actividad de otras. Y viceversa. Si uno se retrasa, las demás se retrasan, entonces surge el conflicto. Lo que les indicaba, la ambigüedad jurisdiccional, les había dado o les había mencionado esto. Y yo lo he vivido en carne propia. Tienes un negocio, estás administrando un negocio. Los trabajadores pueden o no que tengan un manual de funciones. Le ordenas a un trabajador que haga otra actividad, ahí surge el conflicto. No, no está en mi manual de funciones. Le dices a otro trabajador que te ayude en una actividad, no está en mi manual de funciones, no es mi competencia. Primer problema, vinculado con lo jurisdiccional, el campo de acción. En todo caso, otro problema vinculado con esto. Ya en empresas medianas o grandes, un jefe le ordena a un trabajador, por favor, necesito que me ayudes en esto. Si no es el inmediato superior, ¿qué va a decir el subordinado, el trabajador? Usted no es mi jefe, yo no tengo por qué obedecerle a usted. Entonces, miren, a partir de ello se genera un conflicto. Esto se relaciona mucho con el aspecto de formalización. Ustedes han estudiado lo que es los 14 principios de la administración. Y uno de esos principios justamente es la formalización. Es decir, toda actividad administrativa debe estar respaldada con un documento. Los manuales son esos documentos. Si bien los manuales te permiten formalizar, dar un carácter serio a la actividad empresarial, no siempre es así. Puede generar conflictos. Las barreras de comunicación. Aquí no solamente hablamos de idioma, no solamente hablamos de redes sociales, que unos puedan manejar mejor que otros las redes sociales y contactarse, sino aquí también hablamos de confianza. Si yo confío en los demás, me voy a comunicar bien con ellos. Si no, con seguridad, una tarea no se va a desempeñar de buena manera. A eso llamamos, reitero, una barrera de comunicación, la confianza. Y como dos últimos aspectos que anteceden
a cualquier conflicto, primero tenemos las creencias. Y esto también se relaciona a la percepción. Si yo tengo una percepción selectiva, me voy a creer siempre mejor a los demás. Y a partir de ahí surge el conflicto. Si tengo un antecedente que algún colega me ha maltratado, he tenido una discusión con él, es una percepción, ¿verdad? Recuerden, las percepciones vienen de hechos pasados. Lógicamente, voy a tener una mala percepción de ese colega. La confianza. Vean, todo esto tiene relación con la percepción que tiene el individuo. De la misma forma, la personalidad. E igual influye en la percepción, habíamos indicado aquello. Personas que son alegres, joviales, van a chocar con aquellas personas que tienen una personalidad neurótica o son ordenadas. Entonces, miren, la personalidad también va a provocar conflictos. Bueno, puede haber otros elementos que también puedan incidir en la presencia de una situación conflictiva. Nos hemos concentrado solo en aquellas. Sin duda alguna, noten, la mayoría de esos factores, condiciones que llevan a un conflicto se relacionan con la percepción. Veamos ahora de forma detallada los efectos del conflicto. Hay efectos que son positivos, un conflicto funcional, como habíamos visto. Por ejemplo, aumento de la cohesión del grupo. Esto se ve mucho en un ámbito deportivo, para que me entiendan. Puede ser que en un equipo haya conflictos entre jugadores, jugadoras, pero yo por vencer a un equipo contrario, voy a lograr que esas diferencias, esos conflictos entre jugadores se superen, con tal de ganar a la competencia. Un ejemplo claro de aumento de cohesión. Lo mismo va a suceder y tendría que suceder en un ámbito laboral. La idea es lograr esto en cualquier ámbito laboral. Que los trabajadores se unan y superen sus diferencias para vencer a la competencia. Así debería ser la mentalidad en cualquier empresa. Y esto parte mucho de quién gestiona, de quién es propietario de la empresa. Se puede lograr. La innovación. Yo quiero vencer a un rival, a una persona con la que tengo un conflicto. Para vencerlo, ya sea en un ámbito académico, deportivo y demás, tengo que acudir a la creatividad e innovación. ¿Qué puedo hacer yo que no haga mi rival? A eso le vamos a llamar innovación. Entonces, miren, un conflicto, como ya les indicaba, me va a volver más productivo. Y si quiero aumentar mi productividad, necesariamente tengo que ser creativo e innovador. ¿Cómo puedo vencerlo? ¿O cómo puedo vencer a mi rival? Reitero, en cualquier ámbito. Entonces, miren, otro efecto favorable de tener un conflicto. El cambio. Si quiero vencer a mi rival y quizá percibo que mi rival tiene mejores actitudes, mejores actividades en cuanto a su preparación deportiva o académica, si quiero superarlo, tengo que cambiar. Y el cambio obviamente va a ser positivo.
decir, si tengo un rival y resulta que tiene mejores notas, tiene mejor promedio, es más estudioso, quiero vencerlo a nivel académico, ¿qué voy a hacer? Cambiar mis hábitos de estudio, cambiar mi cronograma de salidas, voy a limitar mis salidas con amigos, amigas, y voy a invertir más tiempo en el estudio. Entonces hay un cambio y el cambio es positivo. Y el cambio en las relaciones entre grupos en conflicto. Lo que les indicaba del equipo deportivo. Y esto pasa en cualquier lado. Yo tengo un rival, un equipo rival. Entonces, como equipo, si bien tengo diferencias con algunos colegas, voy a tratar de superar esas diferencias con tal de vencer a mis equipos rivales. Entonces, miren, no siempre todo conflicto va a tener efectos negativos. Pero veamos y concentrémonos en los efectos negativos. La frustración. Y esto es lo que vamos a estudiar al final de este tema. Surge la frustración. Y aquí lo voy a registrar. Esta surge cuando pese a intentarlo, no se puede vencer al rival. Estoy en conflicto con un individuo o como unidad estamos en conflicto con los demás. Y los conflictos, y vamos a ver otro efecto negativo, muchas veces no son superados fácilmente. Entonces, ¿qué genera eso? ¿Qué genera que no pueda vencer? O que pese a que intente no puedo ganar el conflicto. Me siento frustrado. Y esto tiene consecuencias negativas. Vamos a ver después. La pérdida de energía. ¿A qué se refiere esto? Invierto, si estoy en conflicto con alguien, si dentro de una empresa estamos en conflicto con otros colegas, invertimos más tiempo, más energía en tratar de vencer el conflicto en lugar de trabajar. Y esto es real. Me ocupo de tratar de difamar a los demás, de hacerles quedar en mal y descuido mi propio trabajo. Y esto es real, lo digo con experiencias. Entonces, otra consecuencia negativa de un conflicto. Por tratar de ganar a la parte rival o con quien tengo el conflicto, invierto más tiempo y energía en ello y descuido mi trabajo. Entonces, otra consecuencia negativa. La disminución en la comunicación, lógicamente. Si entro en conflicto con un colega, con un compañero, con su comunidad, con otra unidad, perdemos comunicación. Sucede, ¿verdad? No nos hablamos literalmente. Es nuestro compañero, y sucede en la universidad, es nuestro compañero. Quizá hemos tenido un pequeño roce con él, ya no nos hablamos. Y eso es negativo, porque yo necesito comunicarme y en un ámbito laboral bien con la mayoría de mis colegas, por esa interdependencia de la que hemos hablado anteriormente. Y la confrontación. A esto es lo que no queremos llegar. Un conflicto manifiesto, como habíamos visto. Todos se enteran de que hay el conflicto. Y la confrontación ya lleva a que haya acciones como violencia física, difamación, que ahora es tan fácil de realizar o en las redes sociales. Entonces, miren, no queremos llegar a aquello. Hay muchas otras consecuencias negativas del conflicto, muchas más. Hablar, miren, solamente de agresiones físicas que pueden llevar a lesiones graves. Entonces, o a difamaciones que pueden incidir negativamente y de forma permanente en la vida de otras personas. Entonces,
Nos limitamos a algunos, pero todos somos conscientes de que un conflicto tiene muchas consecuencias negativas. Bien, un conflicto, hablando de su proceso, generalmente tiene tres fases. La primera fase es la espera. ¿En qué consiste esto? Aquí ya hay el conflicto. Ya está el conflicto. Aquí ya se presenta el conflicto. Pero no se toman acciones para solucionar. A eso llamamos espera. Hay el conflicto experimentado, manifiesto, pero está ahí. Está el conflicto. A eso llamamos espera. Luego viene la tensión. La tensión se genera, y esto a su vez genera más conflictos, cuando no hay una respuesta inmediata para su solución. ¿Quién tiene que brindar una respuesta? Y si hablamos de una empresa, es el administrador. Tiene que actuar lo más rápido posible para evitar que aumente la tensión. Por eso vemos a nivel gubernamental, por ejemplo, público, cuando no hay una reacción rápida de autoridades, aumenta la tensión en los conflictos. Y la última fase es la resolución del conflicto. Ahora, puede ser favorable o no, puede ser oportuna o no. Y eso es lo que vamos a ver a continuación con los tipos de resolución de conflictos. ¿Cómo podemos resolver un conflicto? Primero, la fuga o evasión. ¿En qué consiste esto? Evitar el conflicto. Porque se hace tanto a nivel empresarial o público. Es correcto evitar el conflicto, evadirlo, cuando es irrelevante o cuando es de aspectos personales, y se podría decir de las partes en conflicto. Entonces es mejor no meterse como administrador y dejar que las partes en conflicto traten de lograr una solución o intervenir en una última etapa del conflicto. Luego no podemos decir algo malo, la evasión, no. Si el conflicto es irrelevante o de aspectos que no tienen efecto negativo alguno en la empresa, es mejor evadirlo. El impasse. Encontramos el impasse cuando no hay una forma directa para resolver el conflicto. Como dicen aquí, es un callejón sin salida. ¿Qué se espera? En el impasse, podríamos decir, es una etapa transitoria. Es una etapa transitoria para determinar la necesidad de acudir a otros tipos de solución. Ese es el impasse. Llegamos a un punto donde indicamos, no es bueno evadir el conflicto. Bueno, entonces hay que buscar una de las tres siguientes soluciones. Ganar, perder. La idea es, en este caso, como en un juicio, esta es la solución de un juicio, favorecer a una de las partes y no a la otra. No me refiero a favorecer, sino dar la razón a una de las partes en conflicto y dar por derrotada a la otra. Eso llamamos una solución ganar-perder. Una parte gana y la otra pierde, en pocas palabras. Es una solución radical, lógicamente, pero miren, en algunos casos es la única. Si no se puede lograr un consenso, como vamos a ver a continuación, queda esta solución.
dar la razón a una parte y la otra pierde. La conciliación. Todos quisiéramos lograr esto como empresarios y a nivel jurídico también se ha implantado y se ha dado más atención a la conciliación. ¿Cuál es la idea? Que las partes en conflicto dialoguen y en este caso encontrar una solución que satisfaga a ambas partes. Hay dos tipos de solución. Solución ganar-ganar o perder-perder. En ganar-ganar, es decir, las dos partes van a ganar algo. A esto también, y lo vamos a ver a continuación, se llama integración. Y hay otra solución que es perder-perder. Ambas partes dejan algunas necesidades, algunos requerimientos a partir del que surgió el conflicto, pero ambas están perdiendo. Entonces, miren, a eso llamamos una conciliación, consenso. La integración es quizá la solución que debería implantarse en cualquier conflicto. Como habíamos visto, es que ambas partes ganen. Para que me entiendan, digamos tenemos un problema del presupuesto. La unidad de comercialización de una empresa tiene problemas presupuestarios y también la unidad de operaciones. Necesita presupuestos para comprar o renovar sus máquinas. En una integración, una solución de integración, se diría, por ejemplo, vamos a dotar más presupuesto a marketing con la condición de que aumenten las ventas en un alto porcentaje. Ese incremento en las ventas, ¿qué nos va a permitir? Obtener mayores ingresos y utilidades, y con esas utilidades vamos a financiar la compra o la renovación de máquinas del área de operaciones. Esa es una solución de integración. Ambas partes van a ganar. Marketing a un principio va a tener un mayor presupuesto, pero su éxito o el éxito de esa área va a permitir obtener mayores recursos para invertir en el área de operaciones. Esa es una solución de integración, que ambas partes ganen. Si bien no van a ganar en el mismo tiempo, pero la idea es que ganen. Ahora, lograr que las partes entiendan esto es ya otra historia. Estilos de manejo de conflictos. Lo anterior que hemos citado son soluciones. Soluciones que puede darles una tercera persona o las propias partes en conflicto. Y hablar de los estilos es hablar cómo actúa, y aquí lo voy a registrar, cómo debe actuar un propietario o un administrador. Por eso es que estamos viendo esto. Primer estilo, un estilo competitivo. ¿Qué se caracteriza? La asertividad. Imponer intereses propios. El jefe, es decir, para que me entiendan, el jefe, el administrador, el dueño va y él soluciona el conflicto. Él dice, Pedro Perales tiene la razón y Perla Palacios no. Vean, es asertivo, va y de forma directa da la solución. Lógicamente hace un análisis, pero el jefe, el superior, da la solución. Mire, ¿qué implica esto? Tomar una postura firme y muchas veces, lastimosamente, se niega a ver otras perspectivas, recibir consejos. ¿Cuándo es importante o cuándo debe aplicarse? Cuando hay que tomar una decisión rápida.
Tenemos el estilo abstencionista, que el jefe, que el administrador evite el conflicto. Pero aquí hay que ser claros. Esto no quiere decir que yo voy a evitar el conflicto para siempre o hasta siempre, voy a dejar que por obra y gracia del Espíritu Santo se solucione. No. Aquí está lo importante. En un principio, el jefe, el superior, el dueño, puede tener o tomar este estilo. ¿Para qué? Ganar tiempo para obtener más información. ¿Por qué es el conflicto? ¿Qué ha generado el conflicto? ¿Cuál de las partes tiene la razón? ¿O ambas partes la tienen? La idea es ganar tiempo para obtener información. La clave es no exponerse. Entonces me atengo en un principio del conflicto, pero lo analizo bien y luego puedo ir con una solución directa, es decir, aplicar adicionalmente un estilo competitivo. Noten, se pueden complementar los estilos para solucionar un conflicto. Cuando también es apropiado, como ya también les indicaba hace algunas presentaciones, cuando el problema, el conflicto es trivial, como les decía, puede ser un conflicto personal entre dos personas. Entonces es mejor no meterse, mejor no meterse. Otro estilo, el estilo transigente. Aquí, ¿qué caracteriza esto? La astucia del administrador. Bueno, el administrador está dispuesto a solucionar el conflicto. La idea es que tiene que actuar de manera astuta. Hablar con una parte de la que está en conflicto, tratar de convencerla de que deje sus requerimientos, hablar con la otra parte y hacer lo mismo, pero de una forma privada y demás. Buscar que una de las partes ceda en el conflicto para que la otra gane. Entonces, miren, de forma astuta se trata de resolver el conflicto. A eso llamamos un estilo transigente. Aquí está, miren. Aquí una persona abandona sus propias necesidades o deseos en favor de los demás. Eso es lo que debemos lograr en una de las partes en conflicto. Tenemos el estilo acomodaticio. Esto es lo que se quiere lograr. Aquí el administrador, el propietario, el gerente se reúne con las dos partes o más en conflicto. Y entre todas se debe buscar una solución. Se relaciona mucho con la conciliación o consenso que habíamos visto anteriormente. Lograr que ambas partes ganen o que ambas partes pierdan. Esa es la idea. Como aquí se indica, encontrar una solución que satisfaga parcialmente, no puede ser totalmente, a todas las partes. Esa es la idea. Es decir, dejar a las partes en conflicto insatisfechas o satisfechas en cierta medida, a ambas partes. Y por último, el estilo colaborador. Esto se vincula con la integración. Volviendo al ejemplo, un gerente aquí tiene que ser muy inteligente, tiene que ser capaz de que las dos partes en conflicto logren un interés común. La idea es ir más allá inclusive, programar las acciones. Como les decía en el ejemplo de
un problema entre la unidad de comercialización y operaciones de una empresa, el jefe quien sea parte de decir, vamos a asignar presupuesto a la unidad de comercialización, ellos nos prometen este nivel de ingresos y rentabilidad, entonces, en función a ello, vamos a poder adquirir estas máquinas para ustedes. Y luego controlar esta acción. A eso llamamos un estilo colaborador. Hay que resaltar aquí la diferencia. Lo primero que hemos visto eran soluciones. Puede darse con o sin la intervención de un tercero. Ahora hemos visto estilos. Aquí ya se requiere la intervención del administrador. Por eso era muy importante ver esto. Si bien no lo hemos visto de forma específica por el aspecto del tiempo, les he mostrado cómo pueden actuar ustedes para resolver un conflicto. Y no solamente en un ámbito laboral, ámbito familiar, ámbito educativo. Lógicamente, tienen que pensar mucho y vincular los estilos a las características del conflicto. Bien. Por último, tenemos técnicas para administrar conflictos. Y ustedes dirán, pero ¿acaso no hemos visto formas de resolver y estilos? Son tres aspectos muy distintos. Las técnicas, si se podría decir, las técnicas, en este caso, son acciones que anteceden a la existencia de conflictos. Lo que hemos visto, los estilos, las resoluciones, conciliación, ganar, perder, la integración, la evasión, se dan después que el conflicto haya sucedido. Las técnicas se asumen antes. Entonces es lógico, si yo soy dueño de una empresa, administrador, debo ya tener una serie de acciones que me permitan evitar conflictos o reducirlos antes de que lleguen a más. Tenemos dos enfoques, enfoque estructural y hay otro enfoque situacional o transaccional. El estructural se basa en los factores que anteceden a los conflictos o sobre los cuales se sostiene el conflicto. Por eso el nombre de estructural. Lo que hemos visto, la diferenciación, los recursos limitados, la interdependencia, la ambigüedad administrativa, entre otros. Y aquí vamos a encontrar ¿qué? ¿Qué se debe lograr aquí? Como gerentes. Reducir al mínimo las diferencias entre grupos al identificar objetivos. En este caso, por ejemplo, yo puedo brindar mejores recursos a todos o hacer una explicación, decirles, tenemos problemas presupuestarios, esta unidad requiere más recursos, si hablo de conflictos que anteceden por recursos limitados. Si hablo de diferenciación de objetivos, como aquí me indican, aunar esos objetivos. ¿Qué puedo utilizar aquí? La amenaza externa. Es decir, hay empresas competidoras que nos van a ganar. Su trabajo está en riesgo. Ya puedo aunar a las partes en conflicto. Un sistema de recompensas. Es decir, bueno, tenemos conflictos, pero si ambos actúan de manera coordinada, vamos a aumentar ventas, utilidades y por ende también su salario. A todas las partes en conflicto, no solamente con. Entonces, ese es el enfoque
estructural. Y ahora hablamos del enfoque situacional, transaccional o en el proceso. Aquí ya me centro en el proceso del conflicto, no lo que antecede, sino en lo que puede venir en el conflicto. Y aquí tengo que ver el conflicto desde el punto de vista de las personas que van a formar parte del conflicto. Aquí el enfoque en el proceso se enfoca o se aplica, perdón, de tres formas. Desactivar o atenuar el conflicto. Aquí necesito yo lograr que las partes en conflicto entiendan que no siempre van a ganar, sino pueden y en algún momento tienen que ceder algo, no solamente en un ámbito laboral, sino también en un ámbito académico, en un ámbito personal. Porque el querer ganar siempre va a traer mayores conflictos. Una reunión de confrontación entre las partes antes de que ocurra el conflicto, o para lograr una conciliación, como lo hemos visto anteriormente, y la colaboración. Que el jefe esté totalmente inmiscuido en resolver el conflicto. Y por último, el enfoque mixto, que podríamos decir, combina el análisis de los factores que llevan a los conflictos y el proceso del conflicto en sí. Bien, vamos a quedar en esta parte. La siguiente clase vamos a culminar el tema hablando de forma breve de la frustración. He enfatizado el tema de forma rápida, es por el factor tiempo. Lastimosamente, hemos tenido varios días de perjuicio por ciertas actividades y los vamos a tener. En este mes hay varios feriados, varias actividades, entonces por eso estoy tratando de acelerar el avance y acabar con el contenido temático que hemos programado. Bueno, no sé si tienen consultas respecto a lo que se ha avanzado la presente clase. Y bueno, si no fuera así, ya les solicito por favor que vayan registrando sus nombres en el chat del Zoom y ya puedan ir saliendo de la sala. Bien, entonces deduzco que no hay consultas respecto a lo visto en la presente clase. Bueno, me despediría hasta la siguiente clase, señoritas jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.